Si has notado que tus partes íntimas empiezan a adormecerse, quiero que sepas que no estás solo. De hecho, si ya has superado los 60 años, es muy probable que la sangre no esté llegando con la fuerza necesaria a las zonas donde más se necesita. En muchos hombres, esto comienza de forma casi imperceptible. Una sensación de frío, una bajada en la energía, quizás una ligera molestia que prefieren no mencionar. Pero lo que parece inofensivo puede con el tiempo convertirse en algo que les va robando en silencio la fuerza, la confianza en sí mismos y, en muchos casos, la conexión con su pareja. Y lo más preocupante es que esto no tiene tanto que ver con la edad como muchos creen. La verdadera causa está en la circulación. A lo largo de más de 30 años como médico, he acompañado a cientos de hombres en este mismo camino. He atendido a veteranos, maestros, jubilados, mecánicos, agricultores. Personas comunes con vidas distintas, pero una preocupación compartida. Y he sido testigo de cómo muchos recuperaron su vitalidad, su energía e incluso su intimidad, sin necesidad de tratamientos invasivos ni fármacos costosos. Lo lograron incorporando un sencillo hábito diario desde casa. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo es posible que un solo vaso de algo natural cada mañana pueda hacer que un hombre de 60 o incluso 70 años vuelva a sentirse despierto, lleno de energía y emocionalmente presente, como no lo había sentido en mucho tiempo? Yo mismo me hice esa pregunta, hasta que empecé a ver los resultados con mis propios ojos. Descubrí un ritual matutino tan simple como poderoso, capaz de reactivar la circulación en apenas unos días. Y no hablo solo de las manos o los pies, sino de esas zonas clave para la intimidad, la energía y el equilibrio emocional. Ahora bien, antes de mostrarte qué contiene ese vaso y por qué actúa tan rápidamente, necesitamos comprender qué sucede realmente dentro del cuerpo masculino después de los 60. Porque la mayoría de los hombres no pierde fuerza ni resistencia ni deseo por culpa de la edad. Lo que ocurre en realidad es mucho más sutil. La sangre deja de llegar a donde antes llegaba con facilidad. Todo comienza con un cambio invisible que sorprende incluso al más atento. Recuerdo a la perfección cuando un paciente me miró a los ojos y me dijo: «Doctor, siento que me estoy desvaneciendo». No tenía ninguna enfermedad grave, ni un diagnóstico terminal, pero sentía que se iba apagando poco a poco física, mental y emocionalmente. Su energía estaba por el suelo. Siempre tenía las manos y los pies fríos, y en la intimidad me confesó: «Es como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo responder». Tenía 62 años. Desde entonces he escuchado esa misma sensación expresada de muchas formas diferentes. Y el problema es que casi ningún hombre se da cuenta de cuánto cambia su circulación al pasar los 60. Todos esperamos algunas canas o molestias en las rodillas, pero nadie habla de lo que pasa en las arterias, esos caminos por donde circula la vida misma. Esas arterias comienzan a endurecerse, a estrecharse y a bloquearse, sin avisar. Y no es culpa tuya, es simplemente biología. Entre los 50 y los 60 años, el cuerpo empieza a producir menos óxido nítrico, una sustancia natural que mantiene las arterias relajadas y abiertas. Cuando ese nivel baja, los vasos sanguíneos se vuelven rígidos, como si una manguera flexible se transformara en un tubo duro. Aumenta la presión interna, pero disminuye el flujo. ¿Y sabes a dónde deja de llegar la sangre primero? A tus manos, a tus pies, al cerebro, y sí, también a tus zonas más íntimas. Por eso tantos hombres después de los 60
sienten fatiga, niebla mental, entumecimiento y una frustrante falta de deseo o rendimiento en la intimidad, y lo atribuyen al envejecimiento. Pero lo que realmente están experimentando es una circulación deficiente. La sangre ya no nutre esas áreas como lo hacía antes, y esa chispa que parecía automática empieza a apagarse. Poco a poco comencé a ver cómo muchos hombres se sentían desconectados, no solo de su cuerpo, sino incluso de la persona que dormía a su lado. He sido testigo de hombres que rompían en llanto en mi consulta, no por un dolor físico, sino por la pérdida de algo mucho más profundo. Uno de ellos me dijo algo que jamás olvidaré. Es como si estuviera vivo, pero sin realmente vivir. Esa frase me tocó el alma, porque no hablaba de vanidad, sino de identidad, de dignidad, de conexión. Lo más triste es que esa desconexión tan lenta y silenciosa suele pasar desapercibida. Muchos creen que es parte natural del envejecimiento, pero no lo es. Y comprender esto es el primer paso para recuperar lo que creías perdido. Porque, y aquí está lo esencial, no es inevitable. Cuando comencé a investigar formas naturales de reactivar el flujo sanguíneo, me encontré con algo que incluso a mí me sorprendió. Descubrí que el cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación asombrosa, incluso pasados los 60, los 70 o más. Lo único que necesita es el estímulo adecuado, despertar esos vasos sanguíneos que llevan tiempo dormidos, nutrirlos con lo que verdaderamente requieren y darle al corazón, al cerebro y a nuestras zonas más íntimas el apoyo que llevan años pidiendo en silencio. Fue entonces cuando desarrollé una fórmula sencilla, matutina totalmente natural. Una combinación de nutrientes pensada para abrir los vasos sanguíneos y revitalizar la circulación sin necesidad de medicamentos ni procedimientos invasivos. Y lo que ocurrió a partir de ahí superó todas mis expectativas. Hombres que llegaban apagados con esa chispa interior casi extinguida, empezaron a notar que sus extremidades se calentaban, que su mente se volvía más clara. Y lo más valioso, que esa energía vital y esa intimidad que creían perdidas comenzaban a regresar. Y no hablamos de meses. Muchos notaron los primeros cambios en menos de una semana. Quizás ahora te estés preguntando, ¿qué tiene ese vaso matutino? ¿Cómo algo tan sencillo puede provocar una transformación tan profunda en la energía, la circulación y hasta en la confianza? Déjame contarte paso a paso, porque probablemente tengas ya en tu cocina lo necesario para empezar a sentirte diferente antes de que acabe esta misma semana. Y si estás todavía aquí, si sientes que este mensaje te habla directamente, déjame un 1 en los comentarios. Así sabré que estás comprometido contigo mismo y que estás listo para tomar el control de tu salud. Ahora sigamos adelante. Vamos a profundizar en una de las partes más importantes de esta historia, el ritual del vaso matutino. Cuando empecé a explorar formas naturales de mejorar la circulación en hombres mayores, no estaba buscando una solución milagrosa. Lo que quería era ayudar a mis pacientes a sentirse un poco mejor, a recuperar esa energía, esa chispa que alguna vez los impulsó. Pero lo que no esperaba era encontrar algo tan simple, tan accesible y tan efectivo que transformaría por completo mi manera de ejercer la medicina. Todo comenzó durante un viaje. Decidí visitar regiones de Europa reconocidas por la longevidad y buena salud de sus habitantes. En un pequeño pueblo del Mediterráneo, conocí a un hombre de 74 años que me dijo con una sonrisa en el rostro que aún cortaba leña por las mañanas, cuidaba su huerto por las tardes y bailaba con su esposa todas las noches. Sin pastillas, sin cirugías. Solo comida natural,
movimiento constante y una bebida que tomaba religiosamente cada día. Él la llamaba el vaso de fuego. Por supuesto, le pregunté qué contenía. Y al volver a casa comencé a experimentar con los ingredientes que me compartió, ajustándolos según el conocimiento científico actual. Después de afinar la mezcla con mis propios pacientes, encontré una combinación que realmente funcionaba. La llamé el vaso de circulación matutino. No es un suplemento, no se compra en tiendas. Es una mezcla casera de ingredientes naturales que tú mismo puedes preparar. Esto es lo que lleva 8 onzas de jugo de granada, una bebida de color rojo intenso rica en antioxidantes que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y mantener un flujo saludable. Una cucharadita de polvo de remolacha abundante en nitratos que el cuerpo convierte en óxido nítrico, la clave para dilatar las arterias. Una cucharada de jugo de limón que depura y fortalece el revestimiento interno de las arterias. Una pizca de pimienta de cayena, apenas la necesaria para estimular la circulación y activar el sistema. Y si deseas un toque dulce, puedes añadir una pequeña cucharada de miel cruda para armonizar todos los sabores. Cada uno de estos ingredientes está respaldado por la ciencia. Pero más allá de los estudios, lo que realmente me marcó fueron los testimonios de hombres reales, personas que llegaron a mi consulta sintiéndose como la sombra de lo que un día fueron. Y en tan solo una semana, comenzaron a notar cómo ese fuego interior volvía a encenderse. El ritual. Sencillo. Cada mañana, preferiblemente con el estómago vacío, vierto el jugo, mezclo la remolacha, el limón y la cayena, y lo bebo sin prisa, con calma. Porque no se trata únicamente de ingerir nutrientes. Se trata de algo más profundo, una mentalidad. Es darme permiso para cuidar de mi cuerpo, para elegir vitalidad, en vez de decadencia, para iniciar el día con intención y no desde la apatía. He visto cómo en pocos días algunos hombres comienzan a notar sus manos y pies más cálidos, mayor agilidad, una mente más despierta. Otros lo sienten primero en su estado de ánimo, en la forma de erguirse, en cómo los mira su pareja al terminar la cena. No es magia, es ciencia, es constancia. Y por encima de todo, es una decisión diaria de volver a encender aquello que parecía haberse apagado. Todo comienza con la circulación, y sí comienza con ese único vaso por la mañana. Ahora bien, es posible que te preguntes si algo tan simple puede dar tan buenos resultados. ¿Por qué no más hombres lo están haciendo? ¿Por qué no es un tema recurrente en las consultas médicas? La verdad es que una parte importante de la respuesta está en lo que muchos hombres hacen sin siquiera saberlo. Están saboteando su propia circulación, incluso cuando se alimentan bien o se mantienen activos. Y eso es justo lo que vamos a descubrir ahora. Porque entender los errores más comunes puede marcar una diferencia enorme. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de acompañar a miles de hombres en su búsqueda de una salud más plena. Pero hay una historia que no puedo olvidar. La primera vez que vi el impacto total de este sencillo ritual matutino. Él se llamaba Harold. Tenía 68 años. Había trabajado toda su vida en la construcción. Su aspecto era recio, forjado por años de esfuerzo. Pero en su mirada se percibía un vacío, algo que llevaba tiempo apagado. Se sentó frente a mí y me dijo: «Doctor, no quiero volver a tener 20 años. Solo quiero volver a sentirme yo». Me habló de su esposa, de cómo deseaba no decepcionarla. Esa frase me tocó profundamente. Lo que describía no era solo una dolencia física, era algo mucho más profundo. Era conexión, dignidad, orgullo.
esa fuerza silenciosa que muchos hombres llevan dentro, pero no saben cómo expresar. Teoko le ofrecí la fórmula del vaso matutino, le expliqué cómo prepararlo y le pedí que lo siguiera durante una semana. 4 días después me llamó. En su voz se notaba una energía nueva. Me dijo: algo ha cambiado. Mis manos están calientes. Me desperté antes que la alarma y me sentí listo para el día. Y al 7º día, su esposa se le acercó y le susurró: te noto más ligero, más feliz. Eso fue todo lo que necesitó para saber que estaba en el camino correcto. Y Harold no fue el único. Carl, un veterano de la Marina de 72 años, me confesó que no sentía tanta claridad mental desde que tenía 40. Antes se olvidaba de por qué había entrado a una habitación. Ahora se siente enfocado, alerta. Bernard, de 65, me escribió apenas 5 días después de comenzar el ritual. Me dijo: no es solo lo que siento, es lo que veo en los ojos de ella cuando entro a la habitación. Esa chispa volvió. Y George, un hombre sereno de 70 años, simplemente me dijo: esto me hizo volver a mí mismo. Puede parecer algo insignificante, pero para quienes lo viven, esto lo es todo. Porque cuando mejora la circulación, no se trata solo de rendimiento o de cifras en una hoja médica. Se trata de recuperar algo profundo y personal, la manera en que caminas por la vida, cómo miras y hablas, con quienes amas, la imagen que ves cuando te reflejas en el espejo. Uno de ellos me dijo: no sabía cuánto había perdido, hasta que empecé a recuperarlo. Eso es lo que hace este ritual. No busca hacerte más joven. Busca devolverte la dignidad, la vitalidad, la confianza. Y no comparto estas historias para crear falsas expectativas, sino para recordarte que el cambio real es posible. Que no estás atrapado, que no estás demasiado viejo y sobre todo que no estás solo. Ahora bien, también he conocido a hombres que no experimentan todos los beneficios. Y cuando empecé a investigar con mayor detenimiento qué estaba ocurriendo, descubrí que todos tenían algo en común. Estaban repitiendo los mismos errores silenciosos. Eran hábitos diarios aparentemente inofensivos que bloqueaban la circulación, sin importar lo bien que comieran o cuánto caminaran. Y lo más importante es que en cuanto uno descubre cuáles son estos errores, puede corregirlos de inmediato. Justamente eso es lo que vamos a abordar ahora, los 3 errores más frecuentes que sabotean la circulación en los hombres sin que se den cuenta. Y si tú estás cometiendo alguno de ellos, puede que esa sea la razón por la que todavía no has visto resultados. Si has llegado hasta aquí y sientes que esto te está siendo útil, déjamelo saber con un número 1 en los comentarios. Así sé que estás presente y comprometido. Sigamos entonces, avancemos juntos con el siguiente punto. Los 3 errores que perjudican la circulación masculina. A lo largo de los años he visto algo que como médico me parte el alma. Hombres que llegan a mi consulta llenos de ilusión. Empiezan con el vaso de agua por la mañana, mejoran su alimentación, caminan más, están haciendo las cosas bien. Y aún así, en algunos casos, los resultados tardan en aparecer. Eso al principio me frustraba. Me preguntaba: ¿qué se nos está escapando? Entonces comencé a observar más de cerca, y lo vi con claridad. Estos hombres estaban cayendo sin saberlo en pequeños hábitos que anulaban todo lo bueno que estaban intentando construir. No eran errores grandes ni evidentes. De hecho, la mayoría de ellos pensaban que estaban actuando con inteligencia. Pero al escuchar con atención sus rutinas diarias y hacer las preguntas adecuadas, los mismos 3 patrones se repetían una y otra vez. El primero era la hidratación.
Puede parecer algo básico, pero es uno de los pilares más ignorados para mantener una circulación saludable. La sangre está compuesta mayoritariamente por agua. Cuando no hay suficiente líquido en el cuerpo, la sangre se espesa y circula con lentitud. He tenido que recordarle a muchos hombres fuertes e inteligentes que el café o el té no cuentan como agua. Si tu sangre está deshidratada, no se mueve. Y si la sangre no se mueve, tampoco lo hace tu energía, tu concentración, ni tu vitalidad. El segundo error es algo que la vida moderna prácticamente nos ha impuesto: pasar demasiado tiempo sentados. Recuerdo a un paciente Bill, un contador jubilado, que me comentó que pasaba horas leyendo el periódico, viendo televisión o resolviendo crucigramas. Y eso en sí mismo no está mal. Pero cuando se permanece largos periodos sin moverse, la sangre se acumula. Se vuelve más lenta. Los vasos sanguíneos dejan de recibir la presión suave que necesitan para mantenerse elásticos y fuertes. Le sugerí a Bill que pusiera una alarma cada hora, solo para ponerse de pie, estirarse un poco, dar unos pasos. Ese pequeño cambio tuvo un gran impacto para él. El tercer error, y quizá el más perjudicial, es el estrés. No hablo del estrés que se grita, sino del que se lleva por dentro. Ese que pesa en los hombros y se queda ahí día tras día. Preocupaciones económicas, temores por la salud, soledad. Todo eso eleva el cortisol, una hormona que contrae los vasos sanguíneos y sabotea la circulación, por muy buena que sea tu alimentación. Siempre digo que el corazón no puede abrirse si la mente está cerrada por el miedo. Por eso recomiendo respirar profundo, escribir lo que se siente, rezar, o simplemente salir a caminar. Cualquier cosa que te brinde un poco de paz también es medicina. Cuando trabajamos sobre esas tres áreas, el agua, el movimiento y el estrés, los resultados no tardan en llegar. Hombres que estaban estancados comenzaron a sentirse mejor en cuestión de días. Las manos se les calentaron, las piernas más ligeras, la mente más despejada. Volvieron a moverse por la vida con más soltura, con más alegría, con más presencia. Y aquí viene lo más hermoso. Cuando esos cambios empiezan a llegar, también regresa algo más. La creencia. La creencia de que no estaban rotos, de que la vida aún tiene mucho que ofrecerles, de que envejecer no significa deteriorarse. Y eso me lleva a la verdad más importante que he aprendido después de décadas de ejercicio profesional. Una verdad que no tiene que ver con suplementos ni con rutinas, sino con lo que todavía es posible para ti, si estás dispuesto a creerlo. Después de más de 30 años caminando junto a hombres como tú, puedo decirte con total certeza: envejecer no es el enemigo. Lo verdaderamente dañino es perder la fe en tu propio cuerpo. Porque he sido testigo de lo que ocurre cuando un hombre decide recuperar su salud, su confianza y ese fuego interno que todavía arde dentro de él. Después de tantos años acompañando a hombres en su camino hacia la salud, he comprendido algo que va más allá de los diagnósticos y las recomendaciones clínicas. He visto con mis propios ojos cómo cuando un hombre decide volver a creer en sí mismo, algo cambia. No solo en su cuerpo, sino en su mirada, en su forma de caminar, en cómo vuelve a ocupar su lugar en el mundo. Porque detrás de cada síntoma hay una historia. Detrás de cada rutina interrumpida hay un deseo de volver a empezar. Y hoy, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que lo que verdaderamente transforma no es el agua, ni el movimiento, ni siquiera el alimento. Es la decisión de decirle al cuerpo: no te he olvidado, estoy aquí contigo. Vamos a seguir adelante. Pase lo que pase,
Lo más hermoso de todo esto es recordar que el cuerpo humano tiene una sabiduría profunda. Incluso cuando parece que nos ha fallado, sigue esperando una señal de reconciliación. Y esa señal puede ser tan simple como un vaso de agua, una respiración consciente o un paso dado con intención. Porque lo sencillo no es sinónimo de insignificante. Lo pequeño, cuando se hace con amor y constancia, se convierte en grandeza. Nunca subestimes el poder de volver a empezar, ni el impacto que puede tener tu transformación en la vida de quienes te rodean. Quiero dejarte con una reflexión. La vida no se mide en años vividos, sino en momentos en los que decides estar verdaderamente presente. Hoy puede ser uno de ellos. Hoy puedes elegir volver a ti, volver a sentir, volver a cuidar eso que parecía olvidado. Porque la dignidad no se pierde con los años, se fortalece. Y mientras tengas un latido, tienes un camino. Mientras tengas aliento, tienes una elección. El cuerpo responde cuando lo miras con ternura. El alma despierta cuando le dices con convicción: todavía no es el final. Si este mensaje ha tocado alguna parte de ti que hacía tiempo no escuchabas, compártelo. Tal vez sea ese rayo de claridad que otro también necesita. Y si quieres, déjame un comentario. Me encantará saber que esta conversación te ha acompañado de alguna forma. Suscríbete si sientes que este tipo de mensajes pueden seguir nutriendo tu camino. Con todo mi respeto, con toda mi esperanza, puesta en lo que aún puedes construir, te envío un abrazo grande. Que sé que esta nueva etapa te encuentre con la cabeza en alto, el corazón abierto y los pies firmes sobre la tierra. Porque todavía queda mucha vida por vivir. Y esa vida te está esperando.